that we have estas palabras que tu mente, eterno Padre, que gracias a los diferentes autores que usted ha inspirado y le ha revelado todo esto, eterno Dios, ellos pudieron escribirlo para que nosotros ahora podamos tener la libertad de leer y poder entender, eterno Padre, lo que tu palabra quiere dar a conocer a nuestra mente. Te ruego pues que en esta mañana nos ayude, eterno Dios, para que podamos llegar a ese punto en nuestra vida. Sabemos bien, eterno Padre, que usted tiene la capacidad para poder hacerlo y le rogamos y le pedimos que lo haga. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity that we have to come before that throne. The opportunity, Father, to be able to open this holy book, which has your concepts, your ideas, Father, that have come from your mind. Thank you so much for inspiring those that wrote different epistles, different letters, Father, and now that we may be able to study them. And in doing so, I ask that you will help each one of us to be able to understand the concept that we are trying to develop this morning. I ask, Father, that you will be with thy servant, and that you will be with those that will be listening attentively to those things that are coming from your mouth. I know, Father, that it is me that will be heralding your truth. And I ask, Father, that you will open their knowledge, that you will open their mind, Father, that your word may be able to enter and that you will illuminate them, Father. It is through your Son, Jesus the Christ, that we ask all of this. Te pedimos todo esto por medio de tu Hijo Jesucristo. Amén. Este es el último domingo que vamos a estar estudiando el tema leyendo podéis entender. Y esta frase la hemos obtenido de Efesios capítulo 3 y versículo 4. En la primera parte de este versículo, donde dice leyendo, lo cual podéis entender. Y la segunda parte, cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y hemos dicho que hay muchas cosas en las Sagradas Escrituras que aún quizás nosotros aún todavía no lleguemos a entender. Y la única manera en cómo vamos a entender estos conceptos bíblicos es de leer las Escrituras. Por eso el apóstol Pablo dice, leyendo lo cual podéis entender. Y estuvimos viendo subtópicos como tal, mi condición espiritual delante de Dios. ¿Existe un plan de salvación para mi vida? Y estuvimos viendo, ¿verdad?, de que la palabra del Señor nos enseña concerniente a todo esto. No debemos de tener ninguna duda, ni debemos de aceptar la opinión o la enseñanza de hombres, sino que directamente debemos de aceptar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha dejado todo lo que es necesario para la vida secular y para la vida espiritual. Esto es lo que dice el apóstol Pedro, en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Entonces solamente tengo yo que leer las Escrituras para poder entender concerniente ciertos tópicos importantes para mi vida. Esta mañana quiero concluir este tema estudiando con ustedes el tópico leyendo cual podéis entender quién es el que da la vida eterna, quién es el que ofrece la vida eterna. Esto es muy importante porque nosotros necesitamos que entender a base de esta pregunta, necesitamos que entender
la unicidad de la persona o el ser quien nos da la vida eterna. Segundo, necesitamos que entender primeramente qué es la vida eterna, para que podamos conocer la unicidad de aquel quien nos da la vida eterna. Y el propósito que usted y yo obtenemos cuando la vida eterna se nos viene a ofrecer. This is the last Sunday of the month of August. And it is the last topic that we will be seeing concerning the general theme of reading you can understand. And we have seen several topics of importance throughout this month. For example, you're able to read the scriptures and you're able to find out what is your spiritual condition before God. This is something important to me, and I believe it is something important to you. To find out what is your spiritual condition before God before it's too late to do something about it. And second, we have learned that in the Bible we can find out if there really is a plan of salvation for all humanity. And we studied those things in Sundays past. But this morning, I would like to continue with the same subject matter, but I would like to study with you a different topic concerning this. You know, we can read the New Testament, or we can read the Bible, and we can come to our own conclusion because God has given us a mind to do so. And He has given this mind in order for you and I to reason with the Scriptures. Isaiah chapter 1 and verse 18. He has given this mind in order for you and I to be able to come to conclusions that God has for us. John chapter 5 and verse 39. And therefore, we need to use our mind in order to be able to understand if the Scripture teaches us who is the one that offers to us eternal life. And whenever we come across this question, there are several things that you need to understand. Number one, we need to understand what is eternal life. What's the difference between life and eternal life? Second, we need to understand the uniqueness of the person that offers us this eternal life. Because a lot of people promise us eternal life, but yet they don't have the uniqueness, the biblical uniqueness, in order that we can understand that it is something that comes from God and not from man. So therefore, we need to understand these things, and therefore this is what I want to study with you this morning. As we go back to Scriptures, let us then study these two topics. En primer lugar, hermanos, tenemos que entender qué es lo que la Escritura nos enseña concerniente a la vida eterna. Esta es una frase o dos palabras muy interesantes. Anois soy son las palabras griegas, o soy anois, que simplemente quiere decir eterna vida o vida eterna. Y miramos nosotros que cuando vamos a los lexicógrafos para poder entender el concepto de estas dos palabras, porque primeramente tenemos que llegar a un entendimiento a qué es lo que se refiere estas dos palabras para poder así no solamente tener el concepto pleno, sino para poder explicarlo bíblicamente, qué es lo que la Biblia nos enseña concerniente a esto. Y empezamos primeramente con la palabra soy, que es la palabra vida. Pero ¿sabía usted que esta palabra griega no es la única la cual es traducida vida en el Nuevo Testamento? Hay otra palabra, y la palabra es bios. Esta palabra también se viene a traducir a vida. Entonces la pregunta que nosotros como estudiantes de la Biblia tenemos que hacer es, ¿cuál es la diferencia entre soy y bios? Bueno, bios simplemente quiere decir una vida temporal. Esta es la vida que estamos viviendo. Dios nos ha dado bios, nos ha dado una vida temporal. Según Salmos capítulo 90 y versículo 10 nos da a entender que esta vida temporal puede durar 70 años,
para los más robustos puede durar 80 años. Y yo sé bien, con el avance de medicina hoy en día, ¿verdad? Algunos han vivido más que estos años. Y qué bueno, gracias a Dios. Y esperamos que las personas quienes tengan esa oportunidad en su vida puedan utilizar los años que Dios le concede, ¿verdad? Para que puedan buscar su propia salvación y puedan reunirse, juntarse a Dios antes de que sea demasiado tarde. Pero vuelvo a repetir, es una vida temporal. No vamos a vivir eternamente en este cuerpo. Tenemos nosotros que llegar al tiempo, como dice Eclesiastés capítulo 12, versículos 6 y 7, despojarnos de este cuerpo para que regrese a la tierra, y luego la triconomía de nuestro cuerpo entonces ya se distribuye a cada lugar en donde debe de ir, como dice Eclesiastés capítulo 12, versículos 6 y 7. Pero lo que quiero decir es de que a eso se refiere la palabra bios, una vida temporal, y usted la va a leer con frecuencia en los evangelios y también en las epístolas del apóstol Pablo. Pero también hay la palabra zoe. La palabra zoe también se refiere o se traduce según los lexicógrafos a vida, pero nos dan a entender que esta vida de la cual zoe representa es una vida mucho más profunda y mucho más rica, mucho más bendecida en la persona. Una vida que Dios es el único que puede concedernos, el Padre. El Padre es el único que puede concedernos a nosotros esta vida. Y claro, ¿verdad? Que automáticamente ya se nos prende el foquito y nos sabemos bien que se refiere al nuevo hombre. Al nuevo hombre que recibimos cuando la persona es bautizada en las aguas del bautismo. Antes de venir a las aguas del bautismo, la persona posee bios. Y después de que viene a resucitar de las aguas del bautismo, la persona entonces posee zoe, la vida eterna. Esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Nos enseña que esta vida es mucho más preciosa, es mucho más bendecida, es mucho más necesaria en nuestro ser que la vida bios, la vida temporal. Porque esta se acaba y ya se termina, pero la vida eterna continúa viviendo eternamente con Dios. Y miramos nosotros entonces, ¿verdad?, que esto pues quiere decir simplemente que es una relación con Dios. Y esto lo miramos nosotros primeramente en Efesios, los textos que ya se han leído, Juan capítulo 3 y versículo 14 al 16. Note lo que dice la palabra del Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí claramente se viene a demostrar una relación con Dios, con la deidad. Pero noten que esta relación con Dios es por medio de Jesucristo. Aquí está todo en estos versículos. Jesucristo es el que ha muerto y ha hecho posible por medio de su sangre para que la persona pueda obtener una oportunidad delante de él o de ella de tener vida eterna. Y claro que no contesta la pregunta ¿quién es el que da la vida eterna? Aquí vemos nosotros que proviene del Padre, porque ama al mundo. Aquí miramos nosotros que el mediador para obtener la vida eterna es Jesucristo. Pero no nos da a entender estos versículos quién es el que da la vida eterna y cuándo se viene a obtener. Y más adelante en el estudio vamos a estar estudiando esto, solo que vamos a poner atención concerniente a esto.
This morning I would like to study with you concerning the topic of eternal life. And whenever we read the scriptures, especially in the New Testament, we notice that eternal life is two words. It is a phrase composed of two words. The Greek words are ainos zoe, or zoe. And we notice that, first of all, let's concentrate on the word zoe or zoe. It is a Greek word that, according to the lexicographers, it makes mention to the fact that it just refers to life. It doesn't answer the question, what life, but it's just life. And there are two words in the New Testament that the lexicographers define life. The other Greek word is bios. The word bios simply means life, but it is a temporal life. It is a temporary life. It is the life that we enjoy right now as humans. You know, when you go to Psalms chapter 90 and verse 10 and following, you notice that the Word of God speaks to us that God has given us a guarantee of 70 years. Doesn't mean that we're going to live 70 years, because we know people that have died prior to that. And there's a lot of things involved. I'm not going to get into that discussion. But the point is that God promised 70 years. And for the most robust, he says 80 years. Now with modern medicine technology, people have lived beyond these years. And that's good. And I hope that people that live beyond those years are able to seek God and are able to secure their salvation before it's too late. But the point is this: our life here on earth is temporary. Ecclesiastes chapter 12 and verse 6 and 7 relate to us that we one day are going to dissemble the three things that we're composed of: body, spirit, and soul. And each one will go to their different places. And once again, that's another study which I'm not going to go into, but only to mention to you that life is temporary here on this earth. And therefore, this life that is temporary is not the one that we're going to be looking at. But I mentioned that in order for you to see the differences between the two, the bio and the zoe. Now the other, zoe, is a life that proceeds from God, from the Father. It is a life that the Father gives. But he gives to the person whenever he or she is washed away of their sins through the blood of Jesus Christ. Now these verses that I'm going to read to you, notice what it says in the verses that we read this morning. And notice what these verses says. In John chapter 3 and verse 14 through 16 it says, "And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of Man be lifted up, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have everlasting life." Now these verses that were read this morning, there's several things, there's a lot of information here. But let me bring to your attention some of this information. Number one, eternal life is something that comes from the Father. Eternal life is something that we receive through Jesus Christ. These verses do not teach us how we get eternal life or when do we get eternal life. Because the word there, believe, don't let that mislead you. That's not a final thing that we need to do in order to receive. And we'll talk a little bit about that word. But it doesn't tell us. It doesn't tell us those things that we have just mentioned. But the point that I'm trying to make is that eternal life comes from the Father. So therefore, eternal life that comes from the Father is different from a temporal life. There's two things. And by now you should be aware of the fact that it is making reference to the new creature, the new man within us, the new man. And of course, this new man is born when we are baptized. And that's when eternal life begins.
That's when it initiates in our life. Because the saints, the Christians, the members of the Church of Christ are the only ones that possess that eternal life. No other one possesses that. The denominational world doesn't possess eternal life. Only the saints. And you can read that left and right in the New Testament, and you will never find that. Nicodemus, in John chapter 3, Jesus Christ is speaking to Nicodemus. And the concept or the scriptures there is making us aware of the fact that Nicodemus doesn't possess eternal life, even though he was a spiritual teacher, even though he knew that Jesus Christ came from God. Jesus Christ is making him aware of several things, and one of them is that he does not possess eternal life. So you can read John chapter 3. So by that, I'm making the statement that eternal life is something that only Christians, the saints, God gives to. And of course, it depends on our lifestyle as well. In other words, we cannot possess eternal life and live the way that we want to live. There's a lot of things that we need to do in order to continue having eternal life. So once we know what eternal life is, then now let's go to the uniqueness of Jesus Christ. Because Jesus Christ is the only one that can make possible eternal life in my life. And for this, let's go to the following verses. Entonces, ya que hemos visto, ¿verdad?, concerniente a la definición de la vida eterna, ahora vamos a ver la unicidad de Jesucristo. Porque Jesucristo es el único que nos puede dar la vida eterna. Y nos da la vida eterna por su unicidad. Y considere pues lo que dice la Escritura concerniente a eso. Primeramente miramos nosotros en Juan capítulo 14, versículo 6, que dice lo siguiente. En Juan capítulo 14, versículo 16, dice así. Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí está hablando de la unicidad de Jesucristo. Jesucristo es el único que Dios ha enviado para que nosotros podamos conocer el camino. ¿Cuál camino? El camino de la tierra hacia el cielo. Y yo sé bien que hay muchas personas que dicen, bueno, hay muchos caminos, pero todos los caminos nos llevan a un mismo lugar, que es el cielo. Eso es mentira. Y comienzan a usar anécdotas, ¿verdad?, concerniente a cuando va uno, por ejemplo, si voy yo aquí a Corpus Christi, pues tengo el 281 y tengo el 77. Y ambos carreteras me llevan a Corpus. Bueno, eso no trabaja aquí con la palabra del Señor, porque hay solamente un solo camino que nos lleva hacia el cielo. Y ese camino es Jesucristo. Es lo que el texto nos está enseñando. Pero también miramos nosotros que dice la palabra del Señor que Él es el camino y Él es la verdad. Claramente Juan capítulo 1 versículo 17 dice que Jesucristo es la verdad. Y que esta verdad Él ha traído para enseñársela, ¿quién? Primeramente a sus apóstoles, Mateo capítulo 28 versículo 19, y después los apóstoles a la iglesia, Hechos capítulo 2 versículo 42. Lo cual entonces eso hace a la iglesia columna y baluarte de la verdad. Primera Timoteo capítulo 3 versículo 15. Entonces Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, ¿de a cuál vida se está refiriendo? No se está refiriendo a la vida temporal, a Bios. No se está refiriendo a esa vida. Porque si nosotros hacemos un análisis de concerniente de esto, miramos nosotros en el griego que se usa la palabra soy, no se usa bios.
Y por eso es interesante, hermano, los estudios de palabras en el Nuevo Testamento. Porque aquí la palabra es la palabra soy, y no bios. Entonces miramos nosotros que Jesucristo dice, y la vida, es decir, la vida eterna, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Jesucristo, la unicidad de Cristo es de que no solamente Él es el camino, la verdad, pero Él es el único que puede ofrecernos a nosotros esta vida eterna, esta vida eterna. Y claro que vuelvo a repetir, este versículo es un versículo declarativo, no es descriptivo, no me está enseñando cómo me da la vida o cómo la vengo a obtener. Simplemente está declarando un hecho, una declaración. Yo doy la vida eterna, pero no me dice cómo, no me dice cuándo, etc. Por lo que entonces miramos nosotros que en este versículo se puede ver la unicidad de Jesucristo. Pero también vamos nosotros a Hechos, capítulo 4 y versículo 12. Y noten lo que la Escritura nos enseña aquí. Dice, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Noten que nuevamente este versículo viene a declarar la unicidad de Jesucristo. Allá vemos el camino, la verdad y la vida eterna. Aquí vemos nosotros la salvación. Nadie más nos puede dar la salvación. El Papa no te puede dar la salvación. José Smith no te puede dar la salvación. Helen White no te puede dar la salvación. Yo no te puedo dar la salvación. Ningún hombre puede dar la salvación, únicamente Jesucristo. Esto fue decidido en la eternidad, 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20, y fue manifestado en la cruz cuando Jesucristo dijo, consumado es, Juan capítulo 19 y versículo 30. Él es el único que te puede dar la salvación. Y claro, ¿verdad? Que este versículo también viene a demostrar la unicidad de Jesucristo. Que Él es el único que te puede ser salvo. Él es el único que te puede garantizar la salvación. Él es el único que te puede quitar tus pecados que tú cargas en tu vida. Y la Biblia dice, despojados del peso que llevas, del peso que nos asidia, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, versículo 1, despojados de ese peso. Y Jesucristo es el único que te puede despojar de estos pecados. Entonces, cuando regresamos nosotros a Juan capítulo 3 y versículo 16, leemos lo siguiente. Juan capítulo 3, versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esta frase, Hijo unigénito, quiere decir es el único Hijo. Y aquí la palabra, ¿verdad? Es la palabra Hijo, es hoyos. Único hoyos. Quiere decir el único que yo he enviado al mundo, que posee mi naturaleza, que posee mi esencia. En otras palabras, Dios. Y por esa razón miramos nosotros aquí la unicidad de Jesucristo en poder hacer lo que hizo. Porque Jesús vino a poseer dos naturalezas, la humanidad y la divina. Y gracias a esas dos naturalezas que se hizo posible que la oportunidad para que el ser humano fuese salvo se pudiera establecer. Por lo que entonces cuando hablamos de la unicidad de Jesucristo, ahí hay 3 versículos que nos, que nos enseñan esto. Whenever we talk about the uniqueness of Jesus Christ, there are 3 verses that relate to the uniqueness of Jesus Christ. And first of all, I'm not going to read the verses because of time, but first of all we have John chapter 14 and verse 6. If you were to read that passage, notice the uniqueness of Jesus Christ. He is the one that will lead us to the Father. Second, He is the one that has brought forth truth.
Third, he is the one that has given eternal life. And I say eternal life because whenever you do a word study of the word life, notice the Greek word there is zoe, it's not bios. He is the one that gives us that. So we see the uniqueness of Jesus Christ in that verse. Second, we notice in Acts chapter 4 and verse 12, the uniqueness of Jesus Christ in giving us salvation. Salvation doesn't come through the Pope. Salvation doesn't come through the Catholic Church. Salvation doesn't come by Helen White or by me or by no other man. Salvation comes through Jesus Christ. And therefore it makes him unique in that manner. But also when you read John chapter 3 and verse 16, notice that it says the only begotten Son. Look at the word there, it's capitalized. The word son is capitalized. It is the Greek word ouios, which means that someone of the essence of God has come to earth. In other words, God himself has come to earth. And this is what Matthew chapter 1 and verse 21 and following speaks. God among us has come to earth. Jesus Christ possessed two natures, the human nature and the divine nature. And that's what made it possible for him to be able to establish an opportunity for all sinners to be able to take away his sins. But we have to come, or the sinner has to come to Jesus Christ and has to be baptized into Jesus Christ in order for that to take place. But what I'm trying to prove here biblically is that the uniqueness of Jesus Christ. He is unique because he is the way to God. He is the truth. And he is the one that gives us eternal life. He is the one that gives us salvation. And he is the only one that God has sent to earth in order to be able to fulfill all of that. Because we have many people that believe that there are other people. The Muslims believe that their prophet was sent by God. And other religions, Oriental religions, believe somebody else was sent by God to be their Savior. Jesus is the only one that has been sent by God in order for you and I to be able to receive salvation and to receive all of those things that we have already mentioned in our study. That's why we see the uniqueness in Jesus Christ. So now that you know what eternal life is, now that you know that Jesus Christ is the only one that can give us eternal life, let's answer the question, how? Ahora que entendemos qué es lo que es vida eterna, ahora que entendemos que la unicidad de Jesucristo, vamos a contestar ahora la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo es posible que la vida eterna venga a un pecador? Porque claramente cuando usted lee la primera carta de Juan, allá no se va a leer, ¿verdad?, que si crees, sino que se va a leer la vida eterna que ya gozan. En otras palabras, es algo que se goza aquí en la tierra, pero también es algo que se va a gozar en el cielo. El apóstol Pablo claramente lo expone en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice, algo que está guardado para mí, bueno, algo que me va a dar a mí, pero también está guardado para todo aquel que ama al Señor. Solo que Romanos capítulo 2, versículo 7 es otro versículo que nos enseña de eso. Hay muchos versículos que nos enseñan de eso. Solo que vamos entonces a contestar, ¿verdad?, ¿cuándo se recibe? ¿Quién es el que la da? Y nosotros tenemos que entender que cuando el pecador viene a aceptar su vida pecaminosa y quiere hacer algo para quitar los pecados de su vida, viene a confesar sus pecados. Ya sabemos el plan de salvación porque ya mencionamos eso anteriormente. Viene a hacer todo eso. Y ese proceso del cual la Biblia habla lo lleva a las aguas del bautismo. Y aquí en las aguas del bautismo, entonces ya está la tercera parte de la deidad, que es el Espíritu Santo, trabajando. ¿Entendamos eso?
El Padre hace el llamamiento, Efesios 1:4, Primera de Pedro 1:2. Jesucristo hace posible que su pecado sea quitado, Hebreos 9:14, Efesios 1:7, Primera de Pedro 3:23. Gracias a su sangre hace que el pecado se quite. Pero una vez que esto ocurre, ¿quién es el que da vida a la nueva criatura? Es el Espíritu Santo. Y note varios versículos que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 11 dice la palabra del Señor: y esto eras algunos que, pecadores, mas ya habéis sido lavados, es decir, bautizados, ya habéis sido santificados, es decir, consagrados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Noten el trabajo del Espíritu Santo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. ¿Quién nos ha hecho nuevo? El Espíritu es el que nos ha consagrado. El Espíritu es el que nos ha apartado. El Espíritu es el que comienza a darnos vida nueva. Y esta es la vida eterna que se viene a poseer en las aguas del bautismo. Cuando la persona viene a resucitar a las aguas del bautismo, viene a resucitar a una nueva criatura. Entonces, hermanos, y voy a mencionar esto, pero yo sé bien que necesita mucha explicación. Entonces, cuando el apóstol Pedro está predicando en el día de Pentecostés, versículo 37, los pecadores dicen: varones hermanos, ¿qué haremos? Le preguntan a Pedro y a los apóstoles. Bueno, ya entendemos que somos pecadores. Ahora, ¿qué haremos? Y entonces el 38 dice lo siguiente. El 38 dice la palabra de Dios lo siguiente. Hechos capítulo 2 y versículo 38 dice: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícense de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿cuál es el regalo? No dice que recibéis al Espíritu Santo, dice que vas a recibir un regalo del Espíritu Santo. ¿Y el regalo del Espíritu Santo qué es? Si acaso yo te digo, me regalo a ti, es decir, que yo me estoy dando como persona totalmente a usted. Pero si yo te digo, aquí tienes un regalo mío, eso quiere decir que yo te estoy dando algo de mi parte, que es un regalo. Y el regalo que el Espíritu Santo da al pecador es vida eterna, que posee del Padre, que viene del Padre. Es un regalo, es la vida eterna que se está dando al pecador, mediante a que Jesucristo le ha quitado todos sus pecados y que ahora empieza una vida nueva. El Espíritu Santo entonces es el que da, y la da cuando la persona es bautizada. Aquí la da, y ahí empieza, porque la vida eterna se puede perder, y la Biblia nos enseña que la vida eterna se puede perder. Gálatas capítulo 5 versículo 4 dice lo siguiente. Gálatas capítulo 5 y versículo 4 dice la palabra del Señor: de Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Saben lo que es la palabra gracia? Es el favor inmerecido de Dios, del Padre. El Padre es el que da este regalo. Ya lo establecimos. El Padre lo da. Esa es la gracia. Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 nos declara eso. Esa es la gracia de Dios que da al pecador. Y el Espíritu Santo es el que viene a componer todo. Pero el Padre la da.
mediante a Jesucristo. El Espíritu la viene a implementar en la vida de aquel que es levantado al cabo del bautismo. Pero noten lo que dice aquí nuevamente, Gálatas capítulo 5 y versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, del favor de Dios. ¿Y cuál es el favor de Dios? Vida eterna. ¿Qué es lo que Dios ha regalado? Es un favor inmerecido. Yo no merezco la vida eterna, pero gracias a Dios que me la ofreció, al Padre, y gracias a Jesucristo que me quitó mis pecados, el Espíritu Santo ahora me ha dado vida nueva. ¿Entendemos? Yo estoy bien, hermano. Estos son conceptos, como dicen un hermano, they're deep. Son conceptos profundos, que muchas de las veces necesitamos un poquito más de tiempo para masticarlo y para llegar a comprenderlo y para poder así establecer lo que la palabra del Señor nos enseña. Pero el tiempo ya se me terminó. Solo que vamos a terminar con este estudio. Let me just wrap up what I said in Spanish. To answer the question, when do we receive eternal life? It is in baptism. And I'll just say the following. Eternal life is a gift from the Father. It is a gift from the Father that we only receive whenever our sins are taken away. And the blood of Jesus Christ is what takes away our sins. But it is the Spirit that implements this eternal life. 1 Corinthians chapter 6 and verse 11 makes that statement. And we notice that 2 Corinthians chapter 5 verse 17 also makes that statement. But once we have that eternal life, we can lose it. Galatians chapter 5 and verse 4 makes us aware of that fact. So it is important that we maintain eternal life here on the earth, that we may enjoy eternal life here, but also that we may look forward of enjoying eternal life with God in heaven. But we have to work hard at it, because the Christian life is not an easy life. It's not an easy life. And therefore we have to work hard to maintain that. The Apostle Paul says in 2 Timothy chapter 4 and verse 6 and 7 that whenever he would die, there was already waiting for him a crown of righteousness. That's eternal life. But he says, not only for me, but all of those who love the Lord. So we have that to look forward to. Romans chapter 2 and verse 7 also makes us aware of that. But once again, we need to understand that eternal life begins after baptism. And it is given to us by the Spirit. And therefore, we who are saints, we who are Christians, and maintain our faithfulness toward the Lord, we are enjoying eternal life. But who gives us that eternal life? The Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit. And this morning, if there's anyone that is not enjoying eternal life in their life, in their bios, if there's someone that is not enjoying Zoe in their bios, I would like to make an invitation to you. En esta mañana, si existen personas que no están gozando la vida Zoe en su vida bios, le invito, una invitación para que venga y arregle ese asunto ante Dios lo más pronto posible. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación.